En los capítulos anteriores, fuimos asistiendo a los avances y retrocesos del movimiento obrero, las alegrías y tristezas por las que lucharon y se esforzaron miles de mujeres y hombres de todos los rincones de Galicia. Vivimos con ellos el despertar de la industrialización y de la modernidad, los orígenes de los sindicatos y del internacionalismo, la vanguardia de la República y la larga noche de la dictadura. En este último capítulo, que nos va a conducir hasta las puertas de la transición sindical y la conquista de las libertades, nos acercamos a una de las páginas memorables del movimiento obrero gallego. El 10 de marzo de 1972, en el puente de las Pías de Ferrol, los obreros Amador Rey y Daniel Niebla caen bajo las balas de la policía. Es la explosión de un conflicto laboral que lleva semanas de gestación. La Marina de Guerra, la Policía Armada y la Guardia Civil toman militarmente una ciudad sobrecogida por el miedo y la ira. Aquel 10 de marzo del 72 permanece en la memoria de nuestro país como el día en el que los gallegos rendimos homenaje a la lucha y al sacrificio de miles de hombres y mujeres en defensa de la dignidad y de los intereses de los trabajadores. Aquellos trágicos sucesos marcaron el comienzo de la transición sindical. En el año 1959 arranca la segunda gran etapa en la evolución del régimen franquista. Una élite tecnocrática, ligada al Opus Dei y a los poderes financieros, ocupa los centros de decisión del Estado, mientras la vieja guardia del movimiento sigue al frente del sindicato vertical. El plan de estabilización abre el camino a la liberalización económica y a los llamados planes de desarrollo. Nuevos tiempos están a punto de inundar el país. Es el agotamiento del modelo autárquico y el fin del aislamiento internacional. Se inicia un proceso de crecimiento económico que dará lugar al milagro económico de los 60. En Galicia, este proceso da origen a una estructura industrial dominada por el sector naval y a la creación de grandes empresas como Aluminios de Galicia en la Mariña Lucense, Endesa en As Pontes de García Rodríguez, Citroën en Vigo y Petrolíber en A Coruña. Los profundos cambios socioeconómicos provocan un doble éxodo, desde el campo a las ciudades y a los países europeos. A primeros de los 60, más de 250.000 gallegos emigran y contribuyen con sus remesas de divisas al milagro económico de la época. Galicia aporta a la economía española recursos humanos y naturales, pero no recibe a cambio ni semejante riqueza ni empleo. La economía gallega de la época va a ser desequilibrada y dependiente, y el país oficial se mueve entre la exaltación folclórica y los veraneos de Franco. A finales de los años 50, una vez descabezado el movimiento guerrillero, la actividad política y sindical democrática casi no existe en el país. La inactividad de UGT y de la CNT, producto de la represión de la dictadura, proporciona al Partido Comunista el relevo en la elaboración de estrategias de lucha a través de la entrada en las fábricas y de la participación en el sindicato vertical. Los militantes y simpatizantes comunistas se hacen con la representación sindical oficial en empresas y en sectores muy importantes. O Partido Comunista plantease entrar nas factorías orgánicamente, reorganizar os grupos de traballadores que simpatizantes ou antigos militantes que permanecían aínda en algunhas factorías, no caso de Galicia, pois en Bazán, en Vulcano ou en Barreras en Vigo, organizalos, convencelos da necesidade de presentarse ás eleccións sindicais e de utilizar esos carnes legales, e integrar esos carnes legales e esos instrumentos legales con instrumentos ilegales, como era a presión, a resistencia, máis ou menos activa ou pasiva, frente ás iniciativas da patronal e frente aos problemas que tiñan os traballadores. En 1959, una nota interna de la policía reconoce que los comunistas pretenden reorganizar el partido en diversas factorías del Ferrol del Caudillo, dirigiendo sus esfuerzos a crear células en los astilleros de Astano. A partir dos anos 60 xa nos organizamos, éramos aproximadamente uns 80 ou 90 homes. Empezamos a organización do Partido Comunista, pero coa premisa de que sin teoría política non hai lucha revolucionaria. Entón, nosotros abrazamos o marxismo como filosofía,
para empezar a traballar no organigrama para facer un organigrama de partido e un organigrama de lucha sindical. Durante los primeros años de la década de los 60, las condiciones de trabajo se endurecen, los salarios disminuyen, se introducen turnos y comienzan los expedientes de regulación. La conflictividad se extiende con rapidez y se forman comités esporádicos que reclaman mejoras laborales. La empresa nacional Bazán protagoniza en 1961 los primeros conflictos en los que reaparece la huelga como instrumento de presión. La discriminación salarial con respecto a otras empresas metalúrgicas y la supresión de las horas extraordinarias suponen el inicio de movilizaciones que duran meses. En la primavera del 62 se convoca la gran huelga en los pozos mineros de Asturias y las manifestaciones de solidaridad no tardan en llegar a Galicia. El régimen no tarda en reaccionar y aplica con rigor la represión laboral y judicial en Barreras y Vulcano, donde hay numerosos despidos. No hay que temer, arriba no hay que temer, si nos llevan a la cárcel nos tienen que mantener. Los cambios en la economía llevan al franquismo a introducir una nueva legislación laboral. En el año 62 se aprueba el nuevo reglamento de las elecciones sindicales y el Decreto Ley de Conflictos Colectivos. Estos dos textos son el reconocimiento tácito por parte de la dictadura de la existencia de una confrontación de intereses entre patrones y obreros. Comienza una época que marca el resurgir del movimiento obrero en Galicia y en el resto de España y supone la introducción de nuevas reglas de juego, la creación de la figura del enlace sindical y la convocatoria de elecciones sindicales tuteladas por el aparato vertical. Socialistas y anarcosindicalistas optan por el boicot a las elecciones sindicales por entender que refuerzan las estructuras franquistas. Por el contrario, el Partido Comunista decide participar y se arriesga con una estrategia intrista que con el tiempo se revelará acertada. La Iglesia Católica, que vive aires de renovación alrededor del Concilio Vaticano II, permite desarrollar en su seno movimientos de trabajadores laicos organizados para la evangelización del mundo obrero, que pronto estarán más cerca de las organizaciones sindicales y políticas del movimiento obrero que de la jerarquía católica aliada con el franquismo. La presencia de la OAC y de la Juventud Obrera Católica se deja sentir también en los primeros momentos de comisiones obreras, prestando un valioso apoyo en la clandestinidad a los líderes y a las organizaciones obreras. A única forza sindical que surde, que se desenvolve, é a de comisións obreiras. As comisións obreiras o que teñen no caso de Galicia e tamén noutras partes de España é que son capaces de aglutinar as diferentes sensibilidades de oposición e de loita obreira que hai nas factorías galegas. Porque si ben os que dinamizan, os que canalizan e dirixen a organización son personas ligadas directamente co Partido Comunista, hai outras sensibilidades que teñen unha certa incidencia. Los conflictos continúan en 1963. Otra vez Bazán es protagonista. El motivo fue el intento de despido de 500 trabajadores y el adelanto de un gran número de jubilaciones anticipadas. Las medidas de fuerza, interrupciones parciales de la producción y huelgas consiguen mantener los puestos de la plantilla al completo. En las elecciones sindicales de 1963, algunos sindicalistas entran en los jurados de empresa del astillero ferrolano, en Barreras o en Vulcano de Vigo. Entre ellos, Xulio Aneiros, Francisco Filgueira, Paco Balón o Baldino Varela, que se convertirán en nombres de referencia en el movimiento obrero gallego. La innovadora forma de organización que representan las comisiones se estabiliza y se extiende en Vigo y Ferrol y da sus primeros pasos en A Coruña durante 1966. Las nacientes comisiones obreras combinan formas de lucha legales e ilegales para mejorar las condiciones de trabajo e incorporan consignas políticas antifranquistas. Mientras las aguas están cada vez más agitadas en el mundo del trabajo y crece la conflictividad, el régimen franquista trata de mantener a toda costa una imagen idílica de paz social.
En el año 66, el ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, presenta la Ley de Prensa, que suprime la censura previa y abre estrechas vías a los derechos de expresión e información. A pesar de ser un primer intento de liberalización dentro de la rígida estructura franquista, la Ley de Prensa contenía fuertes limitaciones que implicaban constantes sanciones y suspensiones a los medios de comunicación. En la convocatoria de las elecciones sindicales del 66, el ministro de Trabajo, José Solís, pide a los sindicatos europeos que se presenten en el proceso electoral como garantía de imparcialidad, y la organización vertical lanza una campaña bajo el lema «Vota al mejor». Comisiones Obreras y el Partido Comunista movilizan sus efectivos, presentan candidatos, elaboran plataformas reivindicativas y consiguen buenos resultados. Os resultados que sacan esas candidaturas nas grandes factorías alarma a dictadura, alarma o Ministerio do Traballo, porque hasta ese momento as comisións se veían, sí, como un instrumento moi próximo aos comunistas, con outros traballadores, pero non se veían como unha forza capaz de aglutinar en seu entorno a loita dos traballadores en términos xerais. En 1967, la recesión económica y las duras medidas de ajuste conducen a la devaluación de la peseta y a una congelación salarial generalizada, lo que prende la mecha de nuevos brotes de conflictividad, a los que se suman jóvenes, mujeres, pescadores y mariscadores. Las dificultades de Bazán en esta época y la progresiva desviación de la cartera de pedidos hacia Astano llevan a la empresa a presentar un expediente de crisis que supone el despido de 1.200 trabajadores y de 62 aprendices. Los enlaces y jurados se movilizaron para mantener los puestos de trabajo. Estaba en peligro la estabilidad económica y social de toda la ciudad. Tuvieron reuniones con las autoridades e incluso una entrevista con el ministro de Trabajo para manifestar la oposición a los despidos. Pero esta vez, la solidaridad ciudadana de Ferrol se muestra en toda su amplitud. El ejemplo de la resistencia obrera se traslada a la pesca y al marisqueo, pero sobre todo tiene especial incidencia entre los campesinos, que tomarán en sus manos la lucha por reivindicaciones largo tiempo olvidadas. Los años 60 son para el campesinado gallego los años de lucha contra la concentración parcelaria y contra la construcción de embalses, contra los fraudes en las cooperativas o frente a la repoblación forestal indiscriminada. Otro episodio de la lucha del campesinado gallego bajo la dictadura es la protesta contra la construcción del embalse de Castrelo de Miño, en Ourense. En 1965, Fenosa obtiene una concesión en Castrelo de Miño, a pesar de que los informes técnicos cuestionan la utilidad de una obra que puede arruinar la economía de la comarca. Los agricultores inician una lucha para detener a la omnipotente Fenosa. En junio de 1966, se decreta la expropiación urgente de las tierras afectadas y se producen enfrentamientos con los miembros de la Guardia Civil que protegen las obras. Este conflicto provoca un fuerte impacto en todo el país. Durante un homenaje a Celso Emilio Ferreiro, organizado por Alonso Montero y Méndez Ferrín, entre otros, surge la protesta contra la construcción del embalse. Otero Pedrayo denuncia en su intervención el feudalismo eléctrico de Fenosa. El conflicto se desactiva finalmente con la intervención de personajes como Eulogio Gómez Franqueira, futuro gerente de Uteco, y del abogado del sindicato vertical, Xosé Arreza, que median en la negociación con Fenosa. El embalse se construye, pero las movilizaciones indican que el campo gallego comienza a salir del túnel. Ya que andamos cos arados, somos de xente lucida, si le vamos a Colombo para gañarnos la vida. Ya la 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 la. En 1967, la extensión de los conflictos en Galicia y en el resto de España provoca una dura reacción del Estado.
En noviembre, el Tribunal Supremo declara ilegales a las comisiones obreras por su carácter subversivo y a continuación tiene lugar una fuerte depuración en forma de despidos y detenciones que debilita al movimiento obrero y devuelve la conflictividad a las fábricas durante el año siguiente. El 24 de enero de 1969, la dictadura trata de cortar las protestas populares con la declaración del estado de excepción, que suspende los artículos del fuero de los españoles. El año 1972 comienza con la discusión del convenio en la empresa Nacional Bazán, que cuenta en ese momento con una plantilla de 5.000 trabajadores. Los trabajadores de Cádiz y Cartagena boicotean las elecciones sindicales, siguiendo las consignas de UGT, lo que dejaba la representación legal en manos de los verticalistas. En estas condiciones, Ferrol decide pedir un convenio exclusivo. Solicitamos o convenio de empresa e a organización sindical nos autorizou. Claro, ese documento o secuestraron, o documento onde nos autorizaban a negociar un convenio de empresa foi secuestrado recuperado no ano despois de salir da cárcel, 6 anos ou 7 despois, non? E a empresa negouse a negociar un convenio de empresa en Ferrol e quería que fóramos a negociar en Madrid, claro. Eles en Madrid tiñan toda a ventaxa. Primeiro, porque nos separaban dos nosos representados, non? E segundo, porque a Cádiz e Cartagena votaban a favor deles e sempre nos ganaban. En los primeros días de marzo se suceden paros de media hora y el día 7, la empresa comunica la firma del convenio interprovincial en Madrid. El día 9, Bazán amanece paralizada, con los trabajadores concentrados en la explanada. El protagonismo de estos momentos decisivos es de los militantes del Partido Comunista y de comisiones obreras, que también sufrirán las consecuencias. Se anuncia la suspensión de empleo y sueldo y la prohibición de entrar en las instalaciones a Manuel Amor Deus y Xosé María Riobó, vocales del jurado de empresa, y a los enlaces Romero, Rey, Couce y Montero. Entraron pola mañán, ás 8:15, estaban esperando os nosos guardias, nos colleron e nos levaron pa porta e nos botaron, ¿no? O día 9 de marzo. Y entonces allí es cuando me dice, mira, hombre, el paquetito es este, ¿ves? Y me enseñan una carta que se me viene a decir, en resumen, que quedo suspendido de empleo y sueldo a partir de esa fecha. El caso es que mi manifestación es que me niego rotundamente a firmar porque desconozco la trascendencia y el alcance de aquel documento, de lo que significaba aquella firma. Entonces mi intención era llegar a la ventana que daba al exterior, desde el punto exacto de la vigilancia, para, rompiendo los cristales, alarmar a mis compañeros de que estaba ocurriendo algo muy serio. Houve unha protesta masiva, xa se declararon en huelga e se foron para a esplanada de frente a dirección ali para falar os dirigentes dos traballadores, informalos da situación. Ali estaban concentrados e unha comisión deles, supoño porque eu xa estaba fora, foi a dicir que tiñamos que entrar, non? Que mentras non entráramos non se poñían a traballar. Nos hablan por un megáfono, dicen que se van a producir 3 toques de corneta y que al tercer toque de corneta, si no hemos desalojado la empresa, que cargarán. Bueno, el tercer toque de corneta ni el segundo, no lo oyó nadie. Al primer toque de corneta empezaron a cargar porque también, efectivamente, no había... La policía que estaba allí, la policía armada, pues estaban nerviosos también, como estábamos todos. Y con mucho miedo, como lo teníamos nosotros también, que nosotros teníamos mucho miedo, todos los trabajadores, en fin. Había miedo en todas partes. Resulta que atacan pola espalda con policía armada con porras, cascos e pistolas. Bueno, resulta que a xente na estampida quere salir pola única porta que hai de salida. A porta de salida ten 3 ou 4 metros de ancho. Os traballadores teñen que salir por esa porta, fora hai dúas filas de policía armado pegándolle pau aos traballadores, é dicir, os traballadores salían correndo e ao salir atopábanse con os policías que lles pegaban, entonces paraban, os de atrás pasaban por encima deles, e o día 9 a verdade é que foi unha batalla desigual, unha batalla onde os traballadores levamos paus como se fóramos animais, non? E sangraban, é dicir, foi terrible, non? Entón, o día 10 nos juntamos frente á porta da factoría, facemos unha asamblea ali, lle dicimos o que nos propoñemos. Compañeros, si la puerta no nos abre la empresa, no nos deja volver a entrar, lo que hacemos es ir a las pías y iremos a buscar a los trabajadores de Astano y a todos los trabajadores que vayamos encontrando por el medio a buscar solidaridad.
E cando chegamos á entrada da carretera das Pías, todavía en Ferrol, pois vimos que viñan uns cuantos coches da Policía Armada que pararon, baixaron e pretenderon disolvernos. Algúns colleron pedras do camión para tirar tal. Os guardas de asalto, ao non ter equipos antidisturbios, pois usaron as pistolas. Cando se dan conta de que non son suficientes para disolvernos, o que fan é disparar. Desde a torre da iglesia do Pilar, que está ali ao lado, se ven ráfagas de ametralladora. Amador Rey y Daniel Niebla caen heridos de muerte. Hay 4 heridos más muy graves y multitud de heridos leves. El transporte público deja de funcionar. Los grises recorren las calles en autobuses y lecheras lanzando cargas indiscriminadas sin previo aviso. Los mandos militares acuartelan las tropas y 4 dragaminas fondean cerca de Astano. Fúmonos hacia o centro a ver o que pasaba e tal, e bueno, eu recordo ali en sanatorio que non existe hoxe, pero ali na Plaza de España, eu quedei anonadada porque estaba o cadáver de Amador ali tendido como no hall do sanatorio, non sei, estaba pendente do xuez e tal, había ali, estaba ali, que eu penso que os traballadores o habían levado hasta ali, bueno, pensando que aínda habería algo que facer, ou porque estaba ali, unha cosa que teño unha imaxe tremenda. La solidaridad se extiende por toda Galicia y España. Muchas ciudades se movilizan con paros y manifestaciones. En los días siguientes, en las embajadas europeas se convocan concentraciones de apoyo y se organizan comités de ayuda y recogida de fondos. El entierro de Amador Rey y Daniel Niebla se realiza con el cementerio rodeado por 200 guardias civiles armados con metralletas. Comienzan las detenciones, las torturas y las multas en una auténtica persecución que culmina con 2 consejos de guerra y el famoso proceso de los 23 de Ferrol ante el Tribunal de Orden Público. Entre la represión de un régimen autoritario que se desintegra y el avance de las luchas obreras, los trabajadores de Vigo inician en el mes de mayo el otro gran conflicto de 1972. Citroën y Barrera se movilizan contra el trabajo los sábados por la tarde. Las empresas y las autoridades responden a los paros con cierres patronales y una masiva presencia policial en las calles. El 15 de septiembre se convoca una huelga general que alcanza a toda la ciudad. Más de 10.000 obreros van a la huelga y miles más salen a la calle. Claro, fueron pasando os días, entonces, pues bueno, as cousas se agravaban, hasta hubo hasta 400 despedidos. En esto, movéndonos con todas as forzas sociales para evitar, co Goberno Civil lle demos bastantes visitas, lle molestamos bastante, hasta que, estando nun acto, unha reunión que tiñamos ali no sindicato vertical, aparte das que facíamos na Madroa, saliu unha orden que nos comunicaron, a mí me chamaron, creo que foi da Brigada Social, dicindo que había unha orden de Carrero Blanco de descabezar o movimiento obrero. Por entonces, los trabajadores gallegos y sus organizaciones entran en una breve fase de depresión de la que se recuperan para afrontar los años del final de la dictadura y la transición a la democracia. Los acontecimientos del 10 de marzo en Ferrol y la huelga general de septiembre en Vigo abrieron en Galicia espacios de libertad que nunca más se cerrarían. Fue como si Galicia entera avanzara irreversiblemente por las alamedas de la libertad. No cabe duda de que aquel 10 de marzo de 1972 empezó realmente en Galicia la transición democrática. Al final de esta mirada a la historia del sindicalismo gallego, hay luces y sombras. Pero se manifiesta el propósito de seguir luchando por un mundo en el que sea posible mayor igualdad y libertad. En este combate, no importa perder una batalla, porque sabemos que otros la proseguirán. Los hombres y mujeres que lucharon y que seguirán luchando son el fermento de la clase obrera gallega. Ellos son la sal de la tierra.